Señor, nuestro corazón, nuestra vida, por ti, Jesús. Mi Rey, mi Dios, creador del universo, invencible en batalla, no hay otro igual. Mi Rey, mi Dios, creador del universo, invencible en batalla, no hay otro igual. Amarte es lo mejor, siempre andar contigo, adorarte quiero hoy, Jesús, pues eres tú la razón por la que vivo y soy real, y al morir en la cruz tengo vida y salvación, pues eres tú la razón por la que vivo y soy real, y al morir en la cruz tengo vida y salvación, por ti, Jesús. Por ti, Jesús. Es nuestro canto, es nuestra vida para ti. Mi Rey, mi Dios, creador del universo, invencible en batalla, no hay otro igual. Mi Rey, mi Dios, creador del universo, invencible en batalla, no hay otro igual. Amarte es lo mejor, siempre andar. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a nuestro devocional diario. Buenos días, maestro de Biblia Libre. Hoy es 18 de diciembre, sí señores, ya 18 de diciembre de 2023. Esto ya, ahora sí, prácticamente se acabó. Prácticamente se acabó y saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta mañana, como no, saludando a nuestro hermano Eloy Chávez desde Celaya, Guanajuato, en México, lindo y querido. Ahí deja el contacto, nuestro pastor en Biblia Libre México, para que usted se contacte con él. También tenemos a, ya parezco tejano, no es mexicano, Nadine Melissa Mercado Tribeño desde Bolivia, bendiciones. También para Jorge Martínez desde Sogamoso, Boyacá. Saludamos a Gustavo Orlando Guevara Paz, el gatillo más rápido del internet. Miguelito Lara, M aquí. Saludos, bendiciones. También para Eli Ortiz Calderón. Muy buenos días. Gloria Cortés, Biblia Libre, dice bendiciones. También tenemos a quién más por aquí. Tapia Espinosa Gina, presente. Amén. Eliana Barreiro desde Medallo, María Pollo. Katy Turbe, buenos días, Dios te bendiga, feliz fin de semana, Katy. También para María Seguros Abogal, bendiciones. Gerardo Castillo, Dios te bendiga. Mónica Barrientos. También tenemos a Claudia Patricia López González, buenos días. Jorgito Gregorio Escalante, bendiciones. Yanesita Agi, Dios te bendiga. Lau Lobo, Dios te bendiga también. Tenemos por aquí también a mi tía Odilia, ya una tía cero, así que comparta con todas sus tías, por favor, en el WhatsApp, en el Messenger, el WhatsApp de las tías, de los primos, de los amigos, de los hermanos, de los vecinos, de los compadres, de los compañeros. Comparta por todas las redes sociales para poder llegar a más personas con la palabra del Señor. También tenemos aquí a Samantha Álvarez desde Monterrey, que es en México, lindo y querido, sí señores, Monterrey. Giselle Bolívar, buenos días, un saludito desde la hidroeléctrica del Guavio. Wow, allá desde el Guavio, debe estar haciendo mucho calor en el Guavio.
José Gregorio, ya lo saluda también, no importa. Marisol Mora, Dios te bendiga. Gusol de Vila, desde Lima, Perú. Gloria del Gallillo, desde México, lindo y querido. Samantha Álvarez, al fin lo encuentro, dice a la hora. No habíamos tenido la oportunidad, el privilegio de contar contigo a la hora adecuada. Gracias por estar con nosotros, Samantha. Víctor Rejalaga, saludos allá en Paraguay, nuestros hermanos queridos paraguayos. Jenny Adjunta, María Esteves, suegrita querida, quién sabe dónde estás, por allá en algún lugar del mundo. También tenemos aquí a Jenny Fajardo, a Merlita León, bendiciones. A mi tía Ligia, 2-0, qué goleada de tías, una impresionante goleada de tías. Dios te bendiga, tía Ligia, un abrazo grandísimo. Y a Richard Torres, Dios te bendiga. Comparta, por favor, comparta por todas las redes sociales. Y hoy que comenzamos la semana pasada comenzamos nuestro ciclo del libro de Lucas, a analizarlo versículo por versículo, y hemos tenido 3 devocionales maravillosos con solo el capítulo 1, y hasta ahora vamos en el verso 26. Y hoy comenzamos este periodo que nos acerca a la Navidad. Sí, señores. Y qué mejor que usar esto de pretexto para acercar a las personas a la verdadera historia de la Navidad. Por eso le pido que me acompañe en oración, para que podamos pedirle al Señor que más personas se unan a nosotros, comparta por todas sus redes sociales, comparta por Facebook, por Messenger, por Instagram, para que más personas escuchen este mensaje. Acompáñenme en oración, por favor. Amado Señor, Rey de poder y de majestad, Rey de gloria, Rey de amor. Gracias te doy con todo mi corazón por este estudio bíblico que estamos haciendo ahora del libro de Lucas. Gracias porque cada detalle, cada palabra, cada porción de las Escrituras nos enseña algo maravilloso y hermoso. Gracias, Señor, porque has sido bueno en enseñarnos, en ilustrarnos, en hablarnos por medio de las Escrituras. Yo quiero colocar, Señor, esto en tu presencia y en tus manos. Quiero colocar este tiempo y estos devocionales de aquí al viernes, porque de aquí al viernes vamos a ver este proceso maravilloso de tu nacimiento en la tierra. Cuando la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y habitó entre nosotros. Qué acontecimiento más maravilloso y más grande. Qué cosa más hermosa. Y vamos a analizarlo a la luz de las Escrituras. Y vamos a ver muchos detalles que a veces se nos pasan y a veces no entendemos. Y hoy vamos a hablar, Señor, sobre la anunciación, el momento en el que es anunciada la venida tuya. Y vamos a ver una cantidad de detalles que a veces se han malinterpretado y nuestros amigos católicos o romanos de manera tradicional han interpretado de alguna manera, pero vamos a interpretarlo más allá de cualquier concepción de algún grupo religioso, vamos a interpretarlo a la luz de las Escrituras, de lo que la Biblia dice literalmente. Cuando hacemos eso, Señor, encontramos la verdad. Por eso guíanos a toda verdad, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprenderlo y ayúdanos, Señor, también a extraer las enseñanzas que este pasaje tiene para llevarlas a la práctica en nuestra vida. Porque la Biblia, incluso en estos capítulos, incluso en estas historias, no es simplemente un libro narrativo, sino es un libro práctico. Nos lleva a practicar, nos lleva al hacer lo que la Biblia enseña. Así que ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos de tu palabra, enséñanos cómo y qué es lo que tú quieres decir por medio de las Escrituras. Te lo pido con todo el corazón. Habla a nuestro ser, te lo suplico. Mire cada persona que viene en esta mañana aquí a este devocional con necesidades, con peticiones, con ruegos. Hoy muchos están aquí, Señor, porque tienen una petición en su corazón, porque tienen un anhelo en su vida. Y Señor, yo te quiero pedir, te quiero suplicar que hables a su corazón y a su vida como que hables al mío, que nos llenes de tu sabiduría, de tu conocimiento y de tu palabra, que esta semana, Señor, la encomendamos en tus manos, nuestro trabajo, nuestra familia. Oh Dios, que este diciembre sea un diciembre en familia, que podamos compartir con nuestros seres amados, con nuestros seres queridos. Bendícenos, háblanos, ilústranos, enséñanos, glorifícate en nuestro corazón y en nuestra vida, te lo suplicamos. Que sea un buen tiempo, que sea un buen diciembre, que sea una buena Navidad también. Para aquellos que no la celebran también, que la pasen llenos de tu espíritu y que este tiempo sirva para que busquen más de tu rostro y de tu presencia. Para todos, Señor.
Queremos estar más cerca de ti. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por esta semana que comenzamos. Cuídanos, guárdanos y protégenos. La colocamos en tus manos, en tu presencia. Dependemos de ti, nada más que de ti. Nos rendimos a tus pies. Señor, nos postramos ante ti, necesitamos de ti. Gracias por tu misericordia, por tu poder y por tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces estamos estudiando el libro de Lucas, capítulo 1. Y habíamos visto dos cosas, bueno, tres. Primero la introducción a Lucas, luego habíamos visto cómo el ángel se le aparece a Zacarías y luego habíamos visto cómo Zacarías aparece ante el pueblo y es engendrado Juan el Bautista. Y aquí en el verso 26 nos cambia de escenario. Quiero que vayamos al verso 26 del capítulo 1 de Lucas. Por favor, acompáñeme a la palabra del Señor. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret. Muy bien. Aquí ya comenzamos a ver una cantidad de detalles impresionantes. En ese versículo tan pequeñito, sí. Número 1, ¿al sexto mes de qué? Pues de la concepción de Juan el Bautista. 6 meses después de que se concibió Juan el Bautista, vuelve a aparecerse el ángel Gabriel, pero ahora en una pequeña ciudad llamada Nazaret. Ahora, esta es la primera mención de Nazaret en toda la Biblia. Ni en el Antiguo Testamento se había mencionado, y de hecho solamente se va a mencionar en el Nuevo Testamento para referirse al lugar de vivienda de Jesús, para nada más. Recuerden que la palabra nos enseña cómo en alguna oportunidad, hablando de que Jesús venía de Nazaret, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret no era una ciudad con buena fama, no. Era una ciudad de pobres, literalmente de pobres. No tenía fuentes de agua, solamente tenía un pequeño pozo que a veces hasta seco estaba. Era una ciudad conocida por tener muchos vínculos con los gentiles. Recuerde que a Galilea se le llamaba Galilea de los gentiles. Y Nazaret era una ciudad que tenía gran contacto con personas poco judías. Y esto hacía que los demás y las demás ciudades judías, como los de Jerusalén, los jerosolimitanos, ellos menospreciaran a Nazaret. Nazaret no era una ciudad muy importante, era una ciudad pequeña, era una ciudad de pobres. ¿Algo bueno podrá salir de Nazaret? Y ahí es donde comienza nuestra historia. Ahí es donde Dios manda, porque eso es lo que dice la palabra. No fue el ángel Gabriel, quien ya se había presentado ante Zacarías y vimos que él dijo, yo soy Gabriel. No fue el ángel Gabriel el que se presentó por voluntad propia. No fue el ángel Gabriel el que dijo, yo quiero ir a Nazaret, voy a ir. No, fue Dios el que envió al ángel Gabriel específicamente a esta triste, pobre y no bonita ciudad, porque Nazaret no era una ciudad bonita, era una ciudad fea. Así de sencillo. Esa fue la ciudad en la que eligió a una chica, a una muchacha. Nazaret. De lo vil y lo menospreciado del mundo, escogió Dios. De donde nadie pensaba que pudiera salir el Mesías, cualquiera podía, el Mesías tiene que salir de Belén, eso es lo que dice la profecía bíblica, ¿sí? Y se va a cumplir. Pero no, Nazaret. De Nazaret. Por eso sabemos que María era pobre, porque viene de Nazaret. Ese es el estilo de Dios, escoger a los que nadie, por los que nadie da un peso, por los que nadie se la juega, aquellos que son sencillos, humildes, aquellos que no somos gran cosa. Esos son los que Dios escoge para mostrar su gloria. Esos son los que Dios escoge para mostrar que Él es el que escoge. Esos son los que Dios escoge para que finalmente Él se lleve toda la gloria, honra y alabanza. Ahora mire lo que dice el verso 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Entonces lo manda a donde María. El nombre griego es María. El nombre hebreo era Miriam. Pero en todas las traducciones que tenemos aparece María. Y eso nos demuestra que para los judíos que transcribían la palabra del Nuevo Testamento, el idioma del nombre era lo de menos.
A ellos no les interesaba ese asunto, eso no era problema para ellos. Ahora bien, lo envía, dice la palabra de Dios, a una virgen. La palabra virgen quiere decir doncella. Literalmente, en el griego en el que está escrito el libro de Lucas, dice doncella, a una doncella. Por eso muchos dicen, no, es que María no era virgen, era simplemente una jovencita, una doncella. Sin embargo, más adelante vamos a darnos cuenta que la Biblia sí dice que literalmente ella no había conocido varón. Y además, en aquella época, una muchachita, doncella, literalmente se reconocía como virgen. Así que la traducción es perfecta. No hay nada de malo. Literalmente ella era una virgen. Ahora, ¿qué edad tenía María cuando aconteció esto? Los especialistas creen que estaba entre los 13 y los 16 años. Escúcheme esto. 13 y 16 años. La Biblia no dice cuántos años tenía. Pero una mujer de 17 años que no se había casado en aquella cultura, en aquella época, ya era muy difícil que se casara. Los desposorios se hacían entre los 13 y los 16 y la mayoría de las mujeres en aquel entonces se casaban a los 13 años. Y usted dirá, ¡oh! Pero era una niña. Sí, para nosotros era una niña. Claro que sí. Porque hoy en día, pues ya los matrimonios tienen que, pues uno espera, ¿no? Cada vez las personas se casan más de mayor edad, 30, 40 años y todavía hasta ahora se va a casar, sobre todo porque pues tienen una vida íntima, activa y todo ese asunto. En aquella época no. No había que hacer una carrera, ni estudiar, ni nada de eso. Ya puede reproducirse, cásese, mija. Ese era el asunto. Así que es posible que haya tenido entre 13 y 16 años. Estamos hablando de una chiquilla para nosotros, de una muchachita, de una adolescente literalmente. Una jovencita. Uno a veces se imagina toda esa historia y uno se imagina una muchacha de 20 años, veintitantos, y no, no era una muchacha de veintitantos, era una niña. Y además ya estaba desposada. Tengamos en cuenta que las etapas del matrimonio para los judíos eran tres. Tres. La primera era el compromiso. Se comprometía, ese compromiso generalmente era entre los padres. El papá del novio se comprometía con el papá de la novia. ¿Sí? Se daba una dote y quedaban comprometidos. El segundo paso era el desposorio. Se hacía con una ceremonia. Se desposaban. No eran esposos, pero se separaban el uno para el otro. Y romper ese compromiso solo era posible por medio de un divorcio. No había otra forma de romper el desposorio. Y luego ahí sí venía el matrimonio. La diferencia entre el matrimonio y el desposorio es que no vivían juntos. Solo podían vivir juntos después de la ceremonia de matrimonio. Antes no. Solo eran desposados. Pero tampoco podían conseguirse otro novio. No, nada de eso. Ya estaban comprometidos. La única manera de romper ese compromiso era con un divorcio. Muy diferente a lo que hoy nosotros tenemos. Por eso el desposorio ni siquiera se compara con el compromiso que a veces hacemos, ¿no? Un anillo de compromiso y todo eso. Y te comprometes a casarte conmigo. Sí, acepto. Y quedan comprometidos como 10 años. No, eso no era así. Después del desposorio máximo pasaba un año y se casaban. Así que esta mujer estaba pronta a casarse con un hombre llamado José, que dice que era de la casa de David. Y uno se pregunta, está bien, Jesús tenía que ser de la descendencia de David porque era el Mesías prometido, el rey prometido. Así que tenía que ser descendiente de David. ¿Pero por qué José? Si José no era el papá de Jesús. Bueno, hay que aclarar que María también era descendiente de David. Pero el trono no se lo otorgaba a los descendientes por la línea materna, sino por la línea paterna. Así que era necesario que con quien se iba a casar la mamá del Mesías fuera también descendiente de David. Por eso tenía derecho a heredar el trono, gracias a José, no a María. Y esto es algo particular porque muchas veces en la historia menospreciamos a José. Lo miramos por encima del hombro, ¿no? Es que José, pero María, oh María, gran obra. Sí, yo admiro a María, admiramos, amamos a María. María hizo cosas maravillosas, fue una gran mujer. Tristemente, algunos han dañado la imagen de María, sobreestimándola, algo que María no querría. Pero José, mi hermano, no es pequeño en la historia. José, mi hermano, era el que
al haber adoptado a Jesús, al ser legalmente su hijo, le daba la autoridad legal de ser el descendiente y heredero al trono de Israel por ser descendiente directo de David. Fue gracias a José. Así que José es importante en este papel. José es importantísimo en esta historia. No menospreciemos a José en esta historia. Lo mismo pasa a veces en las casas, menospreciamos a los papás. La mamá, oh, amamos a la mamá. Claro que hay que amar a la mamá, yo no digo que no, pero no menospreciemos al papá. El papá es importante. Dios tiene un propósito con el padre también, con los dos son importantes. Por eso cuando alguno de los dos falta es difícil, es doloroso. Hay algo que se necesita extra, que hace falta la mamá cuando no está claro, hace falta el papá también hace mucha falta. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a llenar esos vacíos que a veces quedan. Pero he visto durante, y yo sé que usted también, toda la historia, cómo el personaje de José es menospreciado en la historia bíblica. Cuando él tiene un papel importantísimo porque él era el que le daba la legalidad de la herencia al trono de Jesús. Ahora mire lo que dice el verso 28. Verso 28, por favor. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería ese? ¿O qué salutación sería esta? Es lo mismo. Ahora, fíjese en esto. Entra el ángel. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es un saludo. Es raro que la versión Torres Amad y algunas otras versiones bíblicas y los católicos romanos, cuando toman esta parte para incluirla en su rezo del Ave María, dicen: Dios te salve María. ¿Por qué? Porque da como la impresión de que María necesita la salvación de parte de Dios, de que Dios necesita salvarla. Si necesita salvarla, pues es pecadora. Y eso contradice lo que los católicos romanos creen sobre María. Pero realmente aquí no está diciendo esto. Aquí está saludándola. Dios te salve es más bien un saludo, o salve muy favorecida. Llena eres de gracia, muy favorecida, es lo mismo. Y es correcto. Ella está llena de la gracia de Dios. Es una mujer llena del Espíritu de Dios. Y el Señor estaba con ella y era bendita entre las mujeres. Esas cosas también se aplican a todos los cristianos. Sí, somos llenos de gracia, claro, de la gracia redentora del Señor. El Señor está con nosotros, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Y somos benditos con toda bendición espiritual, dice la palabra de Dios. Ya Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, esas tres condiciones con las cuales saluda a María, que son ciertas y reales, y María es una gran mujer, también se aplica a todos los cristianos. A todos los cristianos, a todos los que creemos en Cristo. Somos llenos de gracia, Él estará con nosotros todos los días y somos benditos con toda bendición espiritual. Aquí no está poniendo a María por encima de los demás cristianos, está demostrando lo que los cristianos, por ser cristianos, somos. Así que esto nos sirve como argumento para entender que no debemos sobrevalorar a María y ponerla al nivel de Jesús como nuestros amigos católicos romanos hacen. Ahora, es muy curioso que entra el ángel y ella se asusta, pero se turba, dice la palabra, por el saludo. O sea, no dice: wow, un ángel. No, ella dice: wow, ¿por qué me saludó así? Es extraño un poco eso en el texto, ¿no? No se asusta por ver al ángel, el ángel no era el problema. El asunto fue: ¿por qué el ángel me saludó así? Tiene un propósito, quiere hacer algo conmigo. Y esto nos demuestra que era una mujer que estaba en comunión con el Señor. A ella no le asustó el ángel. Cuando usted ve la reacción de Zacarías y la compara con la reacción de María, usted se da cuenta que Zacarías se asustó por ver al ángel. María no le asustó ver al ángel. A María lo que le conmocionó, ni siquiera susto, ese turbó, es una palabra que dice más bien como que se inquietó, fue por el saludo, no por el ángel. Y Zacarías era el sacerdote. Pero esta chica parece tener una comunión tremenda con el Señor. Estar en comunión con Dios. Por algo la escogió el Señor. Bueno, la escogió por su gracia, por su misericordia, porque era una mujer pobre. Pero sin duda alguna, cuando vemos aquí las condiciones de María, vemos a una mujer particular, especial. Mira lo que dice el verso 30.
y comprobémoslo. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Halló gracia delante de Dios. Dios quiso depositar su gracia en ella. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, estas palabras son tremendas del ángel Gabriel. No temas, hallaste gracia delante de Dios. Wow, maravilloso, hermoso. Como usted y yo hallamos gracia delante de Dios. ¿Por nuestros méritos? No, por los méritos de Cristo. ¿Por qué méritos halló María gracia delante de Dios? Por los méritos de Cristo también. Por los méritos de Cristo por venir. Y nosotros en los méritos de Cristo por regresar. Por los méritos de Cristo es que hemos obtenido gracia delante del Señor, no por nuestros propios méritos. Tampoco es por los méritos de María. Y ella más adelante lo va a aclarar. Ahora concebirás en tu vientre. Concebirás en tu vientre. Le está diciendo que va a quedar embarazada. Y dice, y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. ¿Qué significa Salvador o el salva o el Señor salva? Ahora, aquí no hay nada raro. ¿Cómo así que no hay nada raro? Sí, porque hasta ahora no ha dicho que va a concebir por el Espíritu Santo. Simplemente que va a quedar embarazada. Ella todavía no entiende el asunto. Y hay dos nombres muy comunes, María y Jesús. ¿Usted cree que este era el único Jesús que había en Nazaret o en Judea? Era un nombre muy común, muy popular. María también. Eran nombres que muchas personas habían utilizado antes y que estaban usando en ese momento. Y mire lo que dice él sobre el niño. Y ahí es donde la cuestión comienza a cambiar. El ángel dice, hablando de Jesús, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! Bueno, la noticia de que va a ser madre puede ser una noticia sorpresiva, pero no es asombrosa hasta ahora. Todavía ni siquiera le he dicho cómo. Pero cuando le dice qué va a ser el hijo que ella va a tener, esa sí es una noticia increíble. Le dice, será grande. Wow, ya es bueno, va a ser grande. El Señor es grande en todo sentido. Grande en poder, grande en misericordia, el más grande ser que ha pisado este planeta sin lugar a duda. Y dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí ella comprende qué tipo de ser es el que ella va a tener en su vientre. Hijo del Altísimo. Cuando nosotros usamos hijo de, simplemente estamos hablando de quién es nuestro papá. Yo soy hijo de Eduardo. Fin. ¿Sí? No quiere decir más que eso. Pero cuando los judíos usaban hijo de, no necesariamente querían decir que fuese solamente su papá, sino que tenía su misma naturaleza. Por ejemplo, a Jesús se le menciona hijo de David. ¿Por qué? Porque Jesús va a ser el rey y David era el rey. La naturaleza de David era su reinado, su esencia es que fue escogido por Dios como rey. Por eso Jesús es hijo de David. Ahora, cuando dice será llamado Hijo del Altísimo, está hablando de la naturaleza la cual tendrá este Jesús, este hijo que va a tener María. Será una naturaleza divina. En este momento, María se entera, sabe que quien tendrá en su vientre será a Dios mismo. Será llamado Hijo del Altísimo. ¡Wow! Y después le dice algo más, y tendrá el trono de David su padre. ¿Se dan cuenta? David su padre. ¿David era el padre de Jesús literalmente? Pues no. Pero la naturaleza de David era la misma en ese sentido. Está hablando de la unión hipostática. Será llamado hijo de Dios y tendrá el trono de David su padre. Será hijo de David y de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrá la doble naturaleza. Naturaleza divina y naturaleza humana. Desde el principio se demuestra la unión hipostática, la doble naturaleza de Cristo. Él es 100% Dios y 100% hombre y su naturaleza no se puede cambiar. No fue que María quedó embarazada y que luego el Espíritu de Dios vino sobre el bebé y entonces se volvió Dios. No, eso es una herejía. Eso no es así.
como alguna predicadora dominicana escuché decir hace muy poco. No, es que en el mismo momento en que se concibe, ya se concibe como Dios y como hombre. Lo dice el ángel Gabriel. Son las dos cosas al mismo tiempo. Tú no puedes interpretar Isaías y desconocer Lucas. Hay que tomar los textos al mismo tiempo. En el mismo instante en que concibió María, ya hay vida. Estaba vivo Jesús, ya se llamaba Jesús, ya tenía nombre, ya era hijo del Altísimo, hijo de David. Ya hace parte de la vida en la tierra de la segunda persona de la Trinidad. La Biblia nos está mostrando que la vida comienza en la concepción. La vida no comienza en el nacimiento. No, comienza en la concepción. Es que es un grupo de células ahí sin conciencia. ¿Un grupo de células sin conciencia? ¿Seguros? Es un ser humano. Es un ser humano. Ya es un ser humano en potencia. Un grupo de células ahí no se pueden convertir en ser humano. Si a mí me sale una verruga por acá, es un grupo de células ahí que es sin conciencia. Pero esas células, de ahí no va a salir otro yo. Y si lo clonan, hermano, no, por favor. No va a salir un ser humano de ahí, es simplemente un grupo de células sin conciencia. Pero un grupo de células que está en el vientre de una madre con las condiciones aptas para que ese grupo de células crezcan y se conviertan en un ser humano, nos demuestran que ya hay vida. Por eso los cristianos estamos y estaremos siempre en contra absolutamente del aborto. La misma palabra de Dios nos está mostrando eso. Y no solo eso, sino el propósito. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Uf, qué palabras las que le está dando el ángel Gabriel a María. Ahora mire lo que dice el verso 34. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Se da cuenta? Ella todavía no sabía cómo se iba a producir todo esto. No conozco varón. Aquí ella está diciendo que es virgen. Así que los que salen a decir que María no era virgen porque simplemente la palabra virgen significa doncella, tienen que leer el texto completo. Ella explica: no conozco varón. No conozco varón. Estamos hablando de una niña entre 13 y 16 años, de hace 2000 años. Algunos piensan que no, es que María engañó a sus padres. Ella sí había estado con algún hombre y quedó embarazada, dicen los ateos, quedó embarazada, y entonces ella después le echó el pato al Espíritu Santo, porque obviamente a José no podía, porque pues, ella sabía que la mataban, ¿no? Entonces ella dijo: no, José, imagine que yo quedé embarazada, fue del Espíritu Santo, y José le creyó. ¿Qué nivel de persuasión tenía esa María que hizo que le creyera a todo el mundo? José y su familia y todo el mundo. José, sobre todo, que era el principal aquí, porque José se va a atribuir el hijo. Y ya después veremos por qué hizo eso. Ahora, y nos tiene convencidos a todos después de 2000 años de que fue el Espíritu Santo. No, qué muchacha tan inteligente y tan convincente, y qué treta para salirle bien, ¿sí o no? No. Por eso Dios manda primero al mismo ángel Gabriel a que se le presente a Zacarías. Por eso Dios hace que nazca Juan el Bautista, o que sea engendrado Juan el Bautista de una manera milagrosa, porque ese va a ser el argumento real. Todo lo que pasó con Zacarías se confirma con María. Si no hubiese pasado nada de lo que pasó con Zacarías y Elizabeth, hubiéramos podido decir: bueno, hubo una treta de una niña que engañó a su futuro esposo para que se hiciera cargo de un bebé que ella de alguna manera concibió mal con otro hombre, ¿sí? Y para evitar que fuese apedreada, porque esa era la condenación para las mujeres que quedaban embarazadas de hombres que no estaban comprometidos con ellas. Entonces, ella se inventó la treta, pero no es posible por la historia de Zacarías y Elizabeth, porque ya todo había sido confirmado, porque Zacarías mismo lo vivió, lo enfrentó, Elizabeth también, habían visto al ángel, el mismo ángel. La historia era conocida por el pueblo, la gente había sido ya asombrada por lo que había pasado con ese ángel, y no había posibilidades de que estas personas conocieran, o que más bien María conociera esa misma historia.
Exactamente, el mismo ángel. Solamente hasta que ella va y lo visita, pero ya estaba embarazada cuando ella va y visita a Elizabeth. Y ya después veremos eso. ¿Cómo puede ser esto posible si no conozco hombre alguno? Y mire lo que dice. Respondiendo él, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora miren, aquí hay algo muy interesante. Ay, Dios mío, hay tantas cosas que decir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién fue el que engendró a Jesús en María? ¿El Padre? No, el Espíritu Santo. Pero son un solo Dios, sí, un solo Dios, pero dos personas diferentes. Eso creemos los cristianos. ¿Y por qué digo eso? Porque nuestros amigos católicos romanos ven la concepción como una especie de matrimonio. O sea, María la ven como la esposa del Padre. Entonces, el Padre, María y el Hijo, ¿no? La familia, la sagrada familia. Y José es como el amigo del esposo. Así literalmente dice. El que cuida a la esposa de Dios. ¿Y la esposa de Dios quién es? María. Porque Dios se engendró en María de una manera milagrosa. Eso lo toman un poquito de los griegos. Los griegos tenían esas historias de Zeus seduciendo mujeres para tener hijos con ellas. Obviamente los católicos romanos no lo ven tan literal, pero sí de alguna manera dicen, sí, María no pudo nunca tener intimidad con José porque José era el amigo del esposo. Por eso para ellos María siempre fue virgen, porque José era el amigo del esposo, no el esposo. Y ahí entra en una confusión dialéctica terrible. Entonces, ¿por qué se casó María con José? Porque se casaron, perdón, pero se casaron. Y la Biblia lo menciona más de una vez como su marido, como su esposo. Pero resulta que no. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho concebir un hijo. El hijo que tenía era hijo de Dios. Así que como era hijo de Dios y el padre era su hijo, pero el padre no concibió a Jesús. Fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad fue el que concibió a Jesús, no el Padre. Hijo de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esto es difícil de entender y más para nosotros que tenemos una mente tan limitada. Pero cuando vemos los detalles del texto podemos entenderlo de una mejor forma. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá como una sombra. La palabra sombra debería traducirse más bien como una nube. Literalmente es eso, una nube. ¿Cuándo más apareció una nube? La nube en el desierto que protegió a los israelitas. La nube en el templo cuando fue consagrado al Señor y una nube llenó la presencia de Dios. ¿Cómo fue la concepción de Jesús? De alguna manera como una nube, como una sombra llegó a ella, demostrando que ahora ese lugar santísimo estaría en su vientre por un momento. La presencia de Dios mismo estaría en ella. No hay acá nada medianamente físico, porque Dios es espíritu y lo espiritual es contrario a lo carnal. Nada hubo físico en la concepción de Jesús. Todo fue un acto del Espíritu Santo, un acto milagroso y maravilloso cuando el Espíritu Santo viene sobre María y la llena. Eso es todo, así como nosotros somos llenos del Espíritu Santo para hacer cosas, proezas y cosas maravillosas, como en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo igual, como una nube, como una sombra, y entonces Sansón tenía fuerza, o Gedeón podía hacer grandes proezas, o David podía ganar a sus enemigos. En este caso vino el Espíritu Santo sobre María y María concibió. Es exactamente lo mismo lo que está planteando aquí el ángel. Es simplemente la llenura del Espíritu Santo. María fue llena del Espíritu Santo y por eso se produjo el milagro de la concepción. Y dice, y por eso será llamado hijo de Dios. Pero no le está diciendo, y tú serás llamada la esposa de Dios. Nunca dice eso, nunca. Él es hijo de Dios porque el Espíritu Santo milagrosamente lo hizo concebir, hizo la concepción en que tú concibieras. De hecho, es curioso porque el texto dice literalmente, tú concebirás. Tú concebirás, no Dios hará concebir
en tu cuerpo, o Dios concebirá en ti. No, tú concebirás al Hijo de Dios. Porque toda la naturaleza humana de Jesús proviene de María. Pero toda la naturaleza divina de Jesús proviene de Dios. Se necesitaba que fuese así. Por eso ella no es la esposa de Dios. Ver eso así es verlo humanamente. Ahora, ella tiene a Dios en su vientre. Tiene a Dios en su vientre. Ella es la madre de quien es Dios. Y esto es algo que los cristianos no han entendido, no hemos entendido muchas veces también, los protestantes. Y los católicos tampoco. Decir que María es la madre de Jesús, pero no la madre de Dios, es un error, porque Jesús es Dios. Pero decir que María es solamente la madre de Dios también es un error, porque obviamente Dios no tiene mamá. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que decir? Que María es la madre de Jesús, quien es Dios. Porque ya en el vientre de María, él ya era Dios. Ya era Dios, ella tenía a Dios ahí. Ya tenía a Dios ahí. Eso es algo increíble. ¿Se imaginan ese privilegio de María? Tener a Dios en su vientre. Terminemos. Puedo sacar tantas cosas de aquí, hermanos. Hay tantas cosas tan hermosas en esta historia. Compartan este video, por favor, para que más personas puedan conocer estos detalles. Verso 36. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios, nada imposible para Dios. Entonces María dijo, mire lo que dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren esta muchachita, esta jovencita, esta chica, simplemente se deja en las manos de Dios. Ella no sabe qué va a pasar, está en una incertidumbre terrible. Obviamente la gente no va a creer que fue Dios el que le hizo el milagro de dejarla embarazada. No va a creer la gente eso. La gente no va a entender eso. La van a acusar de haber sido infiel a José. Y su pena será la muerte. Será apedreada. Pero el ángel le trae consuelo, no te preocupes. En pocas palabras le está diciendo, mira, ¿te acuerdas de Elizabeth, tu parienta? No sabemos si era prima, tía, el texto, el término exacto es simplemente ese, parienta. Elizabeth, tu parienta, ella también ha concebido en su vejez. Esto también es un milagro, también lo hizo el Señor, también fue por la llenura del Espíritu Santo, porque ni el marido ni ella podían, así que fue el Espíritu Santo. Ahora, ese niño sí tiene una naturaleza solamente humana. El milagro en ti es más grande, porque ese niño sí tiene papá humano, pero igual es milagroso. Así que Dios se está encargando de todo eso. Ella era estéril y aún así tiene un bebé. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Qué es imposible para Dios? Es más, ¿qué es difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo que Dios diga, uy, no, es que eso está complicado, yo hasta ya no llego? No, ni siquiera difícil, hay nada para Dios. Nada es difícil para Dios. Dios todo lo puede. Y si pudo hacer que una virgen concibiera o que una mujer estéril y un hombre estéril pudieran tener un hijo, entonces, ¿por qué no puede hacer cosas en tu vida? ¿Por qué no puede sanarte? ¿O por qué no puede ayudar a las personas que están a tu lado? ¿Por qué no puede cambiar al borracho que tienes por esposo? ¿O por qué no puede salvar a aquella persona que tú dices, ese jamás va a cambiar? ¿Tú crees que eso es siquiera difícil para Dios? Si Dios quiere, lo hace. No sabemos siquiera. Depende de su misericordia. Pero ¿cuál es nuestro papel? Orar, rogar, suplicar, implorar y hacer lo que hizo María cuando dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Yo soy sierva del Señor, no sé, no entiendo el camino, no sé hacia dónde me lleva todo esto. Sé que es una promesa y se va a cumplir, confío en el Señor, simplemente soy su sierva, no voy a oponerme a su voluntad. ¿Qué más puedo yo hacer? Me rindo ante Él. ¿Qué tendré que sufrir? ¿Qué tendré que vivir? ¿Qué me tendrá que pasar? No lo sé. Pero si Dios así lo quiere,
así será. Esto es increíble, mi hermano querido. Nosotros tuviésemos la actitud de esta chiquilla, tuviésemos nosotros la fe de esta chiquilla, de esta adolescente, esta jovencita. Pero nosotros antes nos oponemos a Dios. Señor, ¿por qué? Señor, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué lo permites si yo soy bueno? Así somos. Nosotros antes nos quejamos ante Dios cuando debiéramos decir, Señor, esto es lo que permitiste, por algo lo habrás permitido. He aquí tu siervo. Señor, esta es la vida que me tocó vivir. No sé por qué, quisiera que fuera diferente. Solo ruego y suplico que tengas misericordia, pero he aquí tu siervo. Señor, esta enfermedad no la pedí. Llegó a mi vida. Tú la permitiste. He aquí tu siervo. Este ministerio no lo pedí, no lo busqué. Tú lo pusiste en mi camino. He aquí tu siervo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo suplicar? ¿Qué más puedo implorar? He aquí tu siervo. Que esa sea nuestra oración, mis hermanos queridos. Digámosle al Señor, he aquí tu siervo. Haz tu voluntad en mi vida. De nada soy yo digno. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por haber estudiado esta anunciación preciosa. Porque cuando estudiamos la historia a profundidad realmente de lo que fue este evento maravilloso, encontramos tantas riquezas. Encontramos a una chiquilla, una adolescente, que su vida va a ser trastornada para siempre. Y que se sabe débil. Y que sabe que ella ya nada puede hacer. Que sabe que su vida correrá riesgo al quedar embarazada. Y aún así se dispone en las manos de su Señor. Aprendo más de esa visión bíblica que de la visión endiosada que nos venden de María algunas religiones, mostrándola como nacida sin pecado, mostrándola como la esposa de Dios, mostrándola como una mujer ya hecha y derecha y poderosa cuando se le muestra el ángel. No, eso realmente poco enseña, pero la María real enseña más. La María real, la mujer joven, muy joven, que dependía de sus padres, que ahora se va a enfrentar con un embarazo de un momento a otro, que pudiéramos hoy decir no deseado, pero ella sí lo deseaba porque era voluntad de Dios. Y ella se dejó en las manos de Dios. Cuántas mentiras pudieron decir de ella, cuántas blasfemias, cuántos seguramente la criticaron, cuántas personas dudaron de las palabras de ella cuando declaró el ángel Gabriel fue el que me dijo. Pero solamente Zacarías y Elizabeth podían confirmar que esa historia era real. Eran los dos testigos que necesitaba María. Por eso todo se dio así. Señor, ayúdanos a tener la fe de María, ayúdanos a confiar en ti, a descansar en tus designios, en tus decretos, en tu voluntad, a no querer imponernos sobre ti, a entender que tú tienes un plan para con todo y para con todos. Gracias, mi amado Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias damos al Señor, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que ayer subimos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Véalo, compártalo, dele like, haga escriba algo, escriba algo. No me gustó, sí, no importa, escriba lo que quiera, mi hermano, pero escriba. Comparta este video también por todas las redes sociales para que más personas escuchen la palabra del Señor. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana y seguimos con esta historia aquí en Buenos Días, Maestro de Biblia Libre.